mencionan estos dos artículos. Entonces, escribamos ahí, compañeros, en el recuadro este de la acta de integración y de resolución de competencia, así se debe llamar. Un primer guioncito ahí, compañeros. Se suscribe acta de integración del Tribunal de Conciliación. Se suscribe acta de integración del Tribunal de Conciliación, coma, llamándose al sustituto en caso de impedimento o excusa. En caso de impedimento o excusa, y pueden poner ahí artículo 383 del Código de Trabajo. 383 Código de Trabajo. Otro guioncito, compañeros. El Tribunal de Conciliación emite resolución en la que se declara competente para conocer. Emite resolución en la que se declara competente para conocer. Y ahí podemos poner como fundamento el artículo 384. Artículo 384, Código de Trabajo. Muy bien. Entonces, como esto contiene una resolución, compañeros, la siguiente etapa es notificación, ¿verdad? Porque hay una resolución del tribunal. Entonces, le notifica a las partes. Entonces, la siguiente, repito, sería notificación. Bien, entonces, vean, compañeros, a partir de aquí en adelante empieza la etapa que es la etapa de conciliación, ¿verdad? En donde pues ahí puede haber, hay una audiencia, pero pueden ser dos audiencias en donde se trata de conciliar a las partes. No necesariamente tienen que haber dos. Una sí tiene que haber, ¿verdad? Es obligatoria, pero dependiendo lo que estime el Tribunal de Conciliación, puede señalar una segunda audiencia, ¿verdad? Opcionalmente. Entonces, en esta parte, repito, empieza la etapa de conciliación, ¿verdad? Bueno, entonces viene una resolución, pueden anotarle resolución de audiencia de conciliación. Resolución de audiencia de conciliación. Bueno, entonces hablemos algo y luego les dicto, compañeros, un par de líneas sobre esto. Entonces, repito que a partir de aquí empieza la fase de conciliación y en esa fase el Tribunal de Conciliación puede señalar, debe señalar una, pero podría señalar dos audiencias para escuchar a las partes y para poder proponerles fórmulas para que resuelvan el conflicto, ¿verdad? De eso se trata esta fase de conciliación. Entonces, la primera audiencia, ustedes vean en el artículo 384, compañeros, que leyó el compañero hace unos minutos, 384. Dice, al principio dice que se declara competente, eso ya lo pusimos, pero dice convocar a ambas delegaciones para una comparecencia
que se verificará dentro de las 36 horas siguientes con absoluta preferencia y a cualquier otro negocio. Quiere decir que ahí, compañeros, en el artículo 384 nos están dando un plazo dentro del cual se tiene que señalar esa primera audiencia, ¿ya? Porque dice, se va a convocar a las delegaciones para una comparecencia que se verificará dentro de las 36 horas, ¿verdad? Entonces, ese es el plazo para que se realice la primera audiencia. Luego dice el código dice que el tribunal puede trasladarse hasta el lugar de trabajo, pero eso es, en la práctica es muy difícil. Normalmente todo se hace en la sede de los tribunales. Entonces, ahora bien, fíjense que el artículo 385, leamos 385, primer párrafo, dice: 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se le hagan. Entonces, fíjense que esto es interesante, compañeros, porque se señala la audiencia, digamos, para las 11 horas de un día determinado, pero 2 horas antes a la audiencia tienen que comparecer las partes. ¿Con qué objeto? Llegan 2 horas antes para que el tribunal escuche a las partes cuáles son sus pretensiones dentro de ese conflicto, ¿ya? Entonces, esa es la idea de llegar 2 horas antes. Eso lo dice el artículo 385. Repito, leamos otra vez. Dice: 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se le hagan. Entonces, en esta resolución que estamos hablando, si ya se va a señalar la primera audiencia, pues lógico resulta que ahí se tiene que señalar la primera audiencia y se le tiene que indicar las partes que deben presentarse 2 horas antes a la señalada para la audiencia. Esto también es interesante, compañeros, porque en ningún otro derecho ocurre esto, ¿verdad? Normalmente en derecho penal, en derecho civil, en el propio derecho laboral, en los conflictos individuales, se señala un día y hora para que comparezcan las partes, ¿verdad? Y ese día y hora se verifican. Sin embargo, aquí hay algo diferente porque dice que 2 horas antes de la audiencia tienen que llegar las partes para que puedan ser escuchadas por separado, dice, ¿verdad? Por los miembros del tribunal. Entonces, escribamos, compañeros, ahí en este recuadro que estamos hablando, que dice resolución de audiencia de conciliación, dice, ¿verdad? Dice entonces, un primer guión, se señala día y hora para la audiencia conciliatoria. Anotemos, se señala día y hora. Se señala día y hora para la conciliación, para la audiencia conciliatoria. Segundo guión, se previene a los delegados a que comparezcan 2 horas antes de la audiencia. Repito, previene a los delegados a que comparezcan 2 horas antes de la audiencia. Previene a delegados a que comparezcan 2 horas antes de la audiencia. Y el tercer guión, la primera audiencia de conciliación se verifica dentro de 36 horas. Repito, la primera audiencia de conciliación se verifica dentro de 36 horas, artículos 384 y 385 del Código de Trabajo. Repito, artículos 384, 385, Código de Trabajo.
Muy bien. Entonces, como esa es una resolución, compañeros, la siguiente etapa es notificar, ¿verdad? Poner notificación, ¿verdad? Y luego podemos poner ya en otro recuadro, compañeros, podemos poner primera conciliación, perdón, podemos poner primera audiencia de conciliación, entre paréntesis pueden poner sin que haya arreglo, pueden ponerle. O perdón, es si hay arreglo. En esa primera parte, repito, primera audiencia de conciliación, si hay arreglo, porque vamos a ver cuando hay y cuando no hay arreglo, para que tengamos las dos posibilidades. Bueno, entonces vamos a ver, compañeros, primero les platico algo y luego escribimos. Estamos aquí entonces ya en la primera audiencia de conciliación, ¿verdad? Se recuerdan que les dije que una es sí es obligatoria y la segunda es opcional. Entonces, en esta primera audiencia vamos a ver un escenario consistente en que sí se arriba a un arreglo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en esa primera audiencia? Primero, hay que recordar que 2 horas antes de la audiencia tienen que comparecer las partes procesales, ¿verdad? Pues, por ejemplo, repito, si es a las 11 de la mañana la audiencia, tienen que comparecer a las 9 de la mañana, tienen que estar ahí presentes. Ahora, ¿para qué tienen que llegar 2 horas antes? El objeto es que puedan exponer por separado ante el Tribunal de Conciliación, las partes puedan exponer cuáles son sus pretensiones dentro de ese conflicto colectivo. Esa es la idea. Entonces, con base en eso, que los miembros del Tribunal de Conciliación escuchan de las partes procesales, con esa base, ellos pueden realizar algunas propuestas de arreglo, ¿ya? Ellos escuchan a cada una de las partes qué es lo que quieren dentro del proceso y entonces ellos formulan una conclusión y ellos dicen, bueno, aquí para arreglar este problema, pues vamos a proponerle a las partes que puedan tomar esta solución, por ejemplo. Entonces, hay propuestas ya de parte del Tribunal de Conciliación como consecuencia de haber escuchado por separado a cada una de las partes. Supongamos que las partes arriben a un arreglo y que digan, bueno, vamos a arreglar entonces el asunto de esta manera y se arriba a un arreglo, entonces es ahí donde se suscribe el llamado convenio colectivo, ¿verdad? El convenio colectivo surge entonces en ese momento y el mismo convenio colectivo tiene que fijar cuál es el plazo durante el cual va a regir, ¿verdad? Su plazo de vigencia. Y en el caso de que no se indique, por lo menos la vigencia va a ser de un año de conformidad con la ley. Entonces, esto, leamos el artículo 385 y 386. ¿Alguien que nos pueda leer primeramente el artículo 385, compañeros? Sí, por favor.
Muy bien, gracias compañera. ¿Alguien que nos lea el siguiente número, el siguiente artículo 386? Compañeros, 386. Artículo 386. Si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte, dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1000 quetzales tratándose de patronos y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo que en él se determine, el cual no podrá ser menor de un año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de un año. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Muy bien. Entonces, ahí podemos establecer, compañeros, en este artículo, primero en el 385, cuando dice que 2 horas antes se les llama para escucharlos y luego dice que hacen un acta lacónica en donde se hace referencia a las proposiciones que le hacen para resolver el conflicto, ¿verdad? Y luego dice que si se arriba a un acuerdo, entonces se firma el llamado convenio colectivo. eh, y luego, pues, ¿qué ocurre si se incumple con ese convenio colectivo? Esa es la, la parte importante que ahora nos interesa. Entonces, si gustan, anotemos ahí, compañeros. Dijimos, el título de esta parte es Primera audiencia de conciliación si hay arreglo, ¿verdad? Un guión. 2 horas antes de la audiencia, 2 horas antes de la audiencia, el Tribunal de Conciliación escuchará por separado a los delegados. Con el objeto de determinar bien las pretensiones de las partes. Ahí pueden poner al final artículo 385, ¿verdad? Bueno, otro guión, compañeros. El Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. Repito, el Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. Artículo 385, Código de Trabajo. Y un tercer guión, compañeros. En caso de arreglo en la primera audiencia, en caso de arreglo en la primera audiencia,
Se dará por terminada la controversia se dará por terminada la controversia y las partes miembros del tribunal y secretario, las partes miembros del tribunal y secretario firman el convenio colectivo. Firman el convenio colectivo que será obligatorio por el plazo que el convenio determine. Que será obligatorio por el plazo que el convenio determine. Que no puede ser menor de un año. Que no puede ser menor de un año, artículo 386. Bueno, entonces ahí estaríamos, compañeros, ante la posibilidad de que se hizo la primera audiencia conciliatoria y se llegó a un arreglo, ¿verdad? Se firmó el convenio colectivo, ¿verdad? Esa es una posibilidad, que en la primera audiencia conciliatoria pues se dé por terminado el caso a través de que haya un convenio colectivo. Pero puede ser, compañeros, que las partes no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí viene la otra posibilidad. Pueden poner como título a esta etapa: primera audiencia de conciliación, no hay arreglo. Aquí sería lo opuesto, ¿verdad? En la primera era que sí había arreglo y aquí que no hay arreglo. Entonces, en este caso, compañeros, volvemos otra vez a cómo se verifica la audiencia, ¿verdad? 2 horas llegan, 2 horas antes llegan las partes, exponen sus pretensiones al tribunal. El tribunal toma nota y hace sus propuestas, pero estas propuestas no son aceptadas, no son admitidas por las partes. En caso de no ser admitidas, no ser aceptadas por las partes procesales, las propuestas de arreglo que presenta el Tribunal de Conciliación, entonces, al estar en desacuerdo, el tribunal puede señalar una segunda audiencia para poder dar otra oportunidad, digamos, a las partes para que puedan arribar a un convenio colectivo, a un arreglo. Entonces, anotemos ahí, compañeros, escribamos. Dos horas antes de la audiencia, el Tribunal de Conciliación escucha por separado Tribunal de Conciliación escucha por separado a los delegados con el objeto de determinar bien las pretensiones de las partes. Determinar bien las pretensiones de las partes. Eso está en el 385, artículo 385.
Siguiente guioncito, compañeros. El Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. El Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. Repito, el Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. Ese es el artículo también 385. Y ahora el último guioncito, compañeros, en caso de que no se arribe a arreglo, el Tribunal de Conciliación puede señalar una segunda audiencia de conciliación. Puede señalar una segunda audiencia de conciliación. Veamos, también pueden anotar ahí el artículo 387. Veamos, compañeros, veamos todos el artículo 387. Dice, el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueron aceptadas, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no hubiere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. Si el tribunal hiciere uso de esta facultad, el presidente nombrará a los otros 2 miembros o a cualquier autoridad de trabajo o política para que reúnan dentro del término indicado el mayor acopio de datos y pruebas que faciliten la resolución del conflicto. Bueno, entonces ese artículo, compañeros, el 387, nos da la posibilidad de una segunda audiencia, pero dice el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede, ¿verdad? No es que debe haber una segunda audiencia, sino puede. Si el Tribunal de Conciliación lo estima conveniente, ellos pueden señalar una segunda audiencia, ¿ya? Es discrecional para el Tribunal de Conciliación. Entonces, ya escribimos esto cuando hay una primera audiencia de conciliación y no hay arreglo. Muy bien. Entonces, vayamos, compañeros, a la siguiente etapa, que sería, pueden titularla segunda audiencia de conciliación. Segunda audiencia de conciliación. Y entre paréntesis van a poner si hay arreglo. Repito, segunda audiencia de conciliación, si hay arreglo. Bueno, vamos a hablar unos minutos y luego les dicto, compañeros. Creo que esta va a ser ya la última etapa que vamos a ver por la hora, ¿verdad? Ya son las 4:45. Pero entonces les platico primero y luego les dictamos. Y en la primera audiencia no se logra arribar a un arreglo,
Entonces el tribunal puede tomar la decisión de señalar una segunda audiencia. Esta segunda audiencia debe señalarse dentro de las 48 horas, ese es el plazo. Y en esta audiencia, compañeros, la ley dice que tiene que verificarse lo que se regula para la primera audiencia, es decir, se vuelve otra vez a que ellos lleguen 2 horas antes a la audiencia, las partes, que expongan sus pretensiones al Tribunal de Conciliación. El Tribunal de Conciliación hace sus anotaciones, delibera y hace propuestas de arreglo, ¿verdad? Como en los casos de la primera audiencia, lo mismo. Ahora, porque en realidad están repitiendo la audiencia, digamos, ¿verdad? Esa es la segunda audiencia, es una repetición con las mismas etapas. Ahora, si se llegara a un arreglo, entonces, pues sí se firma un convenio colectivo, al igual que si se llegara a la primera audiencia, lo mismo es, se hace un convenio colectivo y pues este no se puede incumplir porque trae ciertas consecuencias. Ahora bien, algo que es muy importante, compañeros, es sobre el plazo de la conciliación, que esta etapa no puede durar más de 15 días. Vean el artículo 393, dice, en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones. Entonces, eso es importante, el plazo de 15 días, y también que en este periodo conciliatorio, pues no tenemos, no pueden admitirse recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Esto lo dice el artículo 383. Entonces, les voy a dictar, compañeros, anoten por ahí, por favor. Estamos segunda audiencia de conciliación, es el título, si hay arreglo. Un guión. El Tribunal de Conciliación puede señalar segunda audiencia dentro del plazo de 48 horas. Repito, el Tribunal de Conciliación puede señalar segunda audiencia dentro del plazo de 48 horas. Otro guión. 2 horas antes de la audiencia, el Tribunal de Conciliación Dos horas antes de la audiencia, el Tribunal de Conciliación escuchará por separado a los delegados con el objeto de determinar bien las pretensiones de las partes. Con el objeto de determinar bien las pretensiones de las partes. Otro guión. El Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. El Tribunal de Conciliación delibera y hace propuestas de arreglo. Otro guión.
En caso de arreglo en la segunda audiencia, se da por terminada la controversia. Y las partes miembros del tribunal y secretario firman el convenio colectivo. Que será obligatorio por el plazo que el convenio determine. Que será obligatorio por el plazo que el convenio determine, que no puede ser menor de un año. Punto y seguido. La parte que respete el convenio ante el incumplimiento de la otra parte, puede, dos puntos. Número 1, declararse en huelga o paro. Número 2, pedir judicialmente la ejecución del convenio. Pedir judicialmente la ejecución del convenio o el pago de daños y perjuicios. Otro guión, compañeros. En ningún caso el procedimiento de conciliación puede durar más de 15 días. Repito, en ningún caso el procedimiento de conciliación puede durar más de 15 días. Y el último guión, compañeros, en el periodo de conciliación, no habrá recursos recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes. Bueno, como fundamento podemos citar los siguientes artículos, compañeros. Artículo 383, 386, 387, 390 y 393. 390 y 393 del Código de Trabajo.
Muy bien. Entonces, compañeros, por razones del tiempo nos vamos a quedar ahí. Siempre hay que estar atentos, compañeros, al descanso que viene del 1 de noviembre para ver si la universidad pues va a tener actividad o no el viernes. Es altamente probable que no haya actividades, pero hay que corroborar ese detalle, compañero, ¿verdad? Tenemos que determinarlo bien y entonces de no haber, pues nos miraríamos presencialmente la otra semana y si hay, pues nos vemos pasado mañana. Hay que estar pendientes, compañeros, de las publicaciones, ¿verdad? Así que es un gusto saludarlos, compañeros. Pasen feliz tarde.